Bienvenidos a Conversaciones Mágicas, un espacio de empresas mágicas de España que nace para visibilizar aquellas empresas que están haciendo proyectos reales en nuestros pueblos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una de las plataformas que ha movilizado, que ha conectado a millones de personas a lo largo del mundo. Y concretamente hablamos de BlaBlaCar. Hoy está aquí con nosotros María González Jover, directora de Asuntos Públicos y Desarrollo de Negocio de BlaBlaCar Iberia. Bienvenida a nuestro espacio y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vosotros también por haber pensado en nosotros. Según lo ibas contando, digo, es que es justo nuestra misión, tanto a nivel global como por supuesto con el foco en España. Así que muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado a este podcast. Bueno, María, la movilidad históricamente la entendíamos desde el punto de vista de las infraestructuras, la entendíamos desde el punto de vista del transporte, muchas veces transporte público. Sin embargo, de repente llega una empresa como BlaBlaCar y transforma la mentalidad de las personas que se mueven, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué pasa? ¿Cómo nace todo esto? Pues BlaBlaCar llega a España hace 16 años y yo creo que al principio no se entendió bien, era difícil de entender, ¿no? Era una forma de moverse muy disruptiva, compartiendo coche, al final la plataforma ponía en contacto a gente desconocida que tenía en común un sitio de salida y un sitio de llegada, ¿no? Entonces, bueno, al final tiene mucha importancia el sentido de comunidad, el compartir el viaje, compartir experiencias y sobre todo también conectar esos lugares donde no llega tanto el transporte regular o no son tan fácil accesible o no tienen tanta disponibilidad horaria, tanta flexibilidad y al final BlaBlaCar nace con eso. Después de 16 años en España más de 10 millones de personas han tenido contacto en algún momento con la plataforma, esto es prácticamente el 20% de la población española, que dicho así es muchísimo, y además hemos visto como en estos 16 años una forma de moverse tan disruptiva que al principio ya había que explicarla, cómo lo haces, cómo has llegado, cómo de repente pues le decías a tu abuelo, llego directa y decías, pero ¿cómo es posible que llegues directo si aquí no hay parada de autobús? A finales del año pasado fuimos incluidos, tenemos ya una definición legal de carpooling, coche compartido, en la Ley de Movilidad Sostenible, ¿no? Y esto al final lo que viene a decir es que el modelo está completamente consolidado, es una forma de moverse más y que la comunidad de BlaBlaCar no hace más que crecer en España y en el mundo. Oye, enhorabuena, María, por lo que hacéis. Es impresionante escuchar estas cifras, me sorprende gratamente y me llega de alguna manera el concepto que has dicho, ¿no? De comunidad, de personas, ¿no? Porque al final este nombre BlaBlaCar, ¿no? Tiene que ver con justo lo que estamos haciendo hoy, conversación, ¿no? O sea, las personas ya no solamente tienen un espacio donde moverse, habéis conseguido que cambie la forma en la que las personas se desplazan, sino que también se generan vínculos, entiendo, humanos, ¿no? Cuéntame un poquito sobre esto. Yo creo que el componente social en BlaBlaCar va mucho más allá del ahorro económico, ¿no? Del coche compartido, que además en un principio, oye, pues quizá lo más visual era el ahorro de costes para viajar. Al final pones en contacto a gente que tiene muchas cosas en común, o bien por el destino al que están yendo, o bien por la razón por la que van a ese destino, festivales, partidos de fútbol, grandes eventos. Entonces al final también esa conexión con personas con tus mismos intereses hacen que la experiencia por la que estás viajando empiece ya en el coche compartido con esas personas. O igual tú vas a hacer turismo a un lugar y viajas con alguien local, sin querer ya va a marcar tu experiencia en tu zona de destino. Lo cual es súper potente. Y luego además tenemos historias muy bonitas que luego nos comparten. Cuéntanos esas. Gente que se ha casado y se ha conocido en BlaBlaCar y nos escriben para contarnos, nos vamos a casar y nos conocimos en un BlaBlaCar. Gente que se ha mudado a lugares nuevos donde no conocía a nadie y su grupo de amigos nació gracias al BlaBlaCar, pues a un día que volvía o incluso el mismo día que estaba viajando de alguna manera o yendo a conocer su nuevo lugar de residencia. Con lo cual que ese componente social y de comunidad es súper potente y yo creo que incluso es el más potente dentro de BlaBlaCar. Cuando lo cuentas se te ponen así los ojos. Es que me parece súper emocionante que además de conectar tantas zonas que tienen más dificultad, hacerlo de una forma cómoda, flexible, todo gracias a la tecnología, además ese componente social y esa experiencia de los viajes, que además los viajes siempre son algo súper emocionante en general, bueno, pues gracias a BlaBlaCar esa experiencia sea incluso más rica. Claro.
Fíjate, esa experiencia rica de la que hablas, que muchas veces tiene que ver con quiénes somos, ¿no? Como seres sociales y la importancia que esto tiene, ¿no? En la contribución de las personas, pero luego hay otra contribución importantísima y es cómo conectar esos territorios, ¿no? O sea, cómo de alguna manera esas plazas de asiento vacías, ¿no? Se convierten en un espacio de desarrollo de personas, pero al mismo tiempo también hay una serie de beneficios añadidos, ¿no? Entonces, ¿cómo nace ese espacio, cómo se convierte ese espacio vacío en un espacio ocupado que ofrece tantas posibilidades? Pues yo creo que la vocación de BlaBlaCar desde su inicio fue optimizar toda la movilidad terrestre. Primero fue el coche compartido y es verdad, o sea, y la tecnología está enfocada, a optimizar todos los asientos vacíos, que no haya asientos vacíos en ningún coche en carretera. Al final hay mucha dependencia del vehículo privado, pero muchas veces la gente viaja sola o con otra persona y hay 3 asientos en la mayoría de los casos. Luego hay coches más grandes que quedan libres, ¿no? Entonces, esta optimización, y es verdad que ya el negocio va creciendo, el producto va desarrollándose y hemos incluido desde hace unos años, distribuimos también autobuses y trenes, ayudando. Entonces, esta tecnología ya no solo ayuda a optimizar los asientos vacíos de los coches, sino también a ayudar a llenar todos esos asientos que pueden ir vacíos en los trenes o en los autobuses, ¿no? Entonces, un poco ahí el propósito es ayudar a que el transporte colectivo vaya lleno y eliminar todo el transporte individual que podamos, que lo que hace que la movilidad sea también más sostenible, ese componente más medioambiental. Y luego, por supuesto, de conectar todas esas zonas en España, que es verdad que tenemos un reto, no el transporte regular, el tren, el autobús no llega a todas partes y no lo hace sobre todo de la misma manera, no tienes tantos horarios, tanta flexibilidad de llegada y al final ahí el coche compartido cumple una función súper relevante. Entonces, efectivamente hay un componente social, hay un componente también que tiene que ver con la sostenibilidad, con la huella de carbono, con las emisiones, ¿no? Todo esto me llega también a preguntarte que tiene que haber algún tipo de tecnología más allá de lo que podemos conocer, que puede ser que haga que toda esta predicción y todo este desarrollo, que tú estás precisamente en desarrollo de negocio, se dé, ¿no? Creo que hay un Boots. Cuéntame un poquito esta tecnología. Sí. Mira, en los últimos años en BlaBlaCar nos dimos cuenta que al principio, cuando BlaBlaCar empezó en España hace 16 años, sobre todo conectábamos distancias de larga distancia, ejes de larga distancia. Eso es verdad que según ya fue la actividad de BlaBlaCar se fue consolidando, vimos que al final es verdad que España en las largas distancias en general está muy bien conectada por autobuses y trenes y hemos visto cómo nuestros viajes han ido siendo más comunes que sean de media distancia. Entonces, al final vimos que teníamos ahí un potencial de desbloquear rutas directas entre diferentes municipios en España muy potente. De hecho, el año pasado conectamos el 87% de los municipios en España. Esto significa que de los casi más de 8.000 municipios que hay en España, casi 7.000 fueron conectados de forma directa por BlaBlaCar. Esto es una dinamización de los territorios impresionante. Entonces, pero al final no dejamos de ser una plataforma tecnológica que lo que hace es poner en común pasajeros, conductores, necesidades comunes y ver cómo lo hacemos de la forma más eficiente, ¿no? Y entonces, no dejamos de desarrollar y de innovar con la tecnología y gracias a la inteligencia artificial hace unos años lanzamos la tecnología Boost, que es propia de BlaBlaCar, que lo que hace es permitir que los pasajeros puedan enviar peticiones de recogida a conductores dentro de su ruta, con desvíos mínimos o simplemente paradas intermedias que de una forma u otra ya iban a pasar por ahí. Entonces eso lo que hace es que al final el dinamismo de la plataforma sea mayor y facilita que el pasajero no tenga que desplazarse a otro lugar para llegar a su destino final. Entonces te facilita que desde el punto A al punto B tengas una conexión completamente directa. Yo, por ejemplo, toda mi vida he veraneado en Campoamor, que es una pedanía que está en Alicante, pero en frontera con Murcia. Entonces desde Madrid pasamos por La Roda, por Albacete, por Murcia muchas veces y luego llegamos a Campoamor. Pues si yo voy conduciendo mi coche, esta tecnología Boost facilitaría que cualquier persona que quiera ir, por ejemplo, de La Roda a Murcia, a mí me llegaría una petición y de una ruta que yo ya voy a hacer y que voy a llegar a esos lugares y con una parada muy sencilla le pueda recoger y entonces mi trayecto esté siendo mucho más eficiente y además esté ayudando a conectar a una persona, a facilitar su conexión de La Roda a Murcia sin tener que coger 3 transportes, sino hacerlo de una forma mucho más directa y con un horario que seguramente le venía bien.
Incluso dentro de lo que me cuentas, entiendo que también en esas medias distancias, cortas distancias, hay una parte que tiene que ver con esa cohesión territorial. España es un país muy diverso, fíjate el alcance que me estás comentando que habéis tenido en cuanto a los territorios, ¿no? Y para nosotros es un foco principal dentro de Empresas Mágicas porque trabajamos por el desarrollo de nuestros territorios, de nuestros pueblos y esto pues automáticamente conecta a BlaBlaCar como una empresa mágica, ¿no? Para nosotros, porque sois capaces no solamente de hacer una conexión social, sino que al final también es una cohesión territorial, ¿no? De que entre diferentes municipios puede haber ese intercambio, incluso, no sé, te pregunto, hasta una persona si en un momento determinado tiene necesidades de ir al médico y no tiene una forma de desplazarse, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar a satisfacer incluso este tipo de necesidades que de alguna manera también son claves en nuestros territorios españoles? Yo creo que, como hemos comentado al principio, BlaBlaCar lo más potente que tiene quizás es la comunidad que ha creado y también la relación que se da entre los usuarios de BlaBlaCar ya completamente familiarizados con la plataforma, acostumbrados a compartir coche con personas que no conocen, pero hacer el viaje lo más agradable posible, compartir experiencias, compartir conocimiento que vaya a ir bien, ¿no? Y también ser flexibles a la hora de hacer que el viaje sea lo más cómodo y encaje mejor con las necesidades de todos los pasajeros y el conductor. Entonces, bueno, es verdad que hasta ahora BlaBlaCar ha estado muy centrado en la media, larga distancia, pero es verdad que el coche compartido tiene un potencial también en la movilidad entre municipios más cercanos, entre el acceso al ocio, el acceso a los servicios, que es impresionante. Claro. De hecho, la Ley de Movilidad Sostenible, al reconocer el carpooling, también tiene muchos apartados de promoción del carpooling porque al final es una solución y tiene un potencial enorme. Entonces nosotros creemos que con más flexibilidad dentro de la compartición de coches, una persona de un municipio va a hacer una ruta y que el pasajero pueda tener el conocimiento de esa ruta que se va a hacer y que haya igual una coordinación sobre en qué horarios se puede hacer y aprovechar todo ello, ¿no? Porque al final la realidad es lo que comentábamos antes. No todos los municipios, no todos los pueblos tienen una parada de autobús, una parada de tren, pero todos tienen carreteras. Claro. Y a lo largo de esas carreteras todos los días pasan coches, vehículos privados, además en estas zonas la dependencia es total y todos esos coches tienen plazas libres, con lo cual que sí que existe conexión directa con entre todos los municipios en España, ¿no? Y nuestro objetivo es llegar a conectar el 100% wow. y conseguir que al final el carpooling, que creo que lo estamos consiguiendo y estamos muy cerca, ¿no? pero seguir trabajando en que sea una opción de transporte que esté en el top of mind de todos los ciudadanos y les ayude a conectar también para lo que comentas, para ir a la estación de tren, ir al médico, bueno, pequeñas cosas. Creemos que ahí con un poco más de flexibilidad y todo este desarrollo que estamos haciendo tecnológico, por supuesto tiene un potencial increíble. Sí. En este mindset que comentas, efectivamente, al final es un cambio de mentalidad tan grande para las personas, ¿no? El que yo recuerdo que hace muchísimos años pues, había que hacer dedo, ¿no? Y esto era... Entonces, hoy es una forma muy innovadora de poder conectar personas y de poder conectar territorios, de poder conectar propósitos, historias, como bien dices, y de crear nuevas historias incluso, ¿no? Con todo lo que nos has contado al principio. Vuestra labor es una labor mágica, sin duda, y a mí me llega una pregunta más personal hacia ti, ¿no? Me surge la curiosidad al ver la dirección que llevas, ¿no? De asuntos públicos y de desarrollo de negocio, y normalmente no sueles ver estas dos cargos o áreas de trabajo juntas. ¿Qué hace que ocupes ese rol ahora mismo? Pues la verdad es que para mí es de lo más valioso que tiene ese rol. Al final los asuntos públicos es un área dentro de las organizaciones que sobre todo va de vincular la esfera pública con la esfera privada, ¿no? Ver un poco cómo podemos llevar la colaboración público-privada a ser lo más tangible posible dentro del negocio que hace cada compañía, detectar también las necesidades públicas, las políticas públicas y ver cómo podemos hablar todos el mismo idioma. El hecho de poder desempeñar un cargo de asuntos públicos cerca de desarrollo de negocio implica que estás en una organización que ve el desarrollo de negocio muy ligado con cómo se puede ayudar a los retos que surgen en un país y cómo poder conectarlos. Claro. Entonces es una forma de ver los asuntos públicos, las políticas públicas, las relaciones con gobierno de una forma muy proactiva, de estar siempre mirando, oye, ¿qué oportunidades hay
muy conectadas a qué retos nos estamos encontrando. Y yo creo que también esta evolución que ha tenido BlaBlaCar a conexión de zonas rurales, de oye, quizá las largas distancias están mejor compartidas, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir la distribución de los autobuses y de los trenes, vamos a hacer mucha más cómoda la planificación de viajes, la conexión entre los lugares, pero nos vamos a centrar a conectar áreas rurales, que son las que tienen mayores retos, para estar conectadas, para tener conexiones directas, para que la gente pueda volver a sus pueblos, que la gente también pueda decidir dónde trabajar, dónde vivir, que yo creo que esto es algo que escuchamos ahora mucho, sobre todo en España, de tenemos que conectar mejor, hacer todo mucho más accesible para que todos podamos decidir mejor dónde queremos trabajar, dónde queremos vivir. Entonces, bueno, creo que se ve muy claro, ¿no?, cómo ese desarrollo de negocio está muy ligado con los asuntos públicos, es un reto increíble y es un lujo poder ejercer los asuntos públicos tan conectados con negocio. Claro. Y se nota que lo vives con me encanta, intensidad máxima, me encanta. María, enhorabuena, porque yo creo que al final nosotros siempre decimos que esto va de personas, ¿no? Y cuando hay personas que creen en el propósito y has hablado un poquito también del origen, ¿no? Que además en algún momento leí que tenía que ver con una propia necesidad, ¿no? El propio fundador tuvo una necesidad de desplazarse y de ahí surge una idea innovadora que en aquel momento era impensable, entiendo, ¿no? Después de que han pasado tantos años y miras atrás dices, esto era algo impensable, ¿no? Y ves cómo se consolida y además yo creo que ese origen de BlaBlaCar dice mucho de cómo se piensan las cosas dentro de BlaBlaCar. Oye, ¿qué necesidades hay? ¿Qué retos hay? ¿Cómo podemos hacer? Y yo también desde mi posición, que estoy en contacto con autoridades tanto nacionales como locales, se mira con mucho mimo. Es decir, oye, tenemos este reto, ¿cómo podemos ayudar? Revisamos datos, revisamos qué está ocurriendo y yo creo que eso es lo que ha llevado a que, oye, desde hace unos años hemos integrado autobús, hemos integrado tren, estamos trabajando en tener toda la oferta de trenes, que vamos ya bastante avanzados, toda la oferta de autobuses que nos está costando un poco más, pero vemos que hay un potencial enorme en que, oye, una persona se meta en nuestra aplicación, que ahora mismo es multimodal, tienes los 3 modos de transporte terrestre más relevantes y puedas conseguir tener un itinerario de punto a punto, ¿no? Decir, oye, yo salgo de La Roda y quiero llegar a Murcia y no tengo ningún problema en hacerlo porque tengo una conexión directa y de una forma muy sencilla. Luego, además, esto tiene una derivada que como compañía global presente en 21 países con 29 millones de usuarios a nivel global, esto para el turismo, que es tan necesario y tan importante en España, es increíble. Cuando tú tienes una aplicación que en tu país funciona bien, estás acostumbrado a moverte con operadores de autobús locales, con el tren local, con el coche compartido, llegas a otro país y si eso funciona en tu país lo vas a hacer. Y entonces eso también abre una puerta a un turismo rural, por ejemplo, que hay mucha tendencia ahora, pero abre una puerta a hacerlo fácil. Entonces estamos muy enfocados en, oye, pues surgió BlaBlaCar por la necesidad del fundador de decir, oye, esto hace falta y ahora estamos enfocados en facilitar todo esto, tanto con una movilidad local del día a día como la movilidad de los turistas en España. Oye, eso para mí es dejar huella realmente, ¿no? O sea, ser capaces de dejar esa impronta en la sociedad que haga cosas que realmente hagan que desarrollemos, como bien dices, diferentes palancas, ¿no? La palanca de la sostenibilidad, la palanca del turismo, o sea, muchas líneas estratégicas que estáis tocando y ese desarrollo de negocio, lógicamente, con algo muy esencial, ¿no? Y con esa conversación que se produce desde lo público, desde lo privado, desde el ciudadano, que de alguna manera desde el turista, ¿no? Hace años era impensable efectivamente tomar un tren y llegar a un pueblo y hacer turismo rural en un pueblo porque el avión te dejaba, entonces que viniese un turista extranjero pues a veces costaba en nuestros pueblos. Sin embargo aquí para mí se ha abierto una oportunidad muy clara al escucharte y seguro que más de uno que nos escucha hoy también lo puede ver. Si tú pudieses ahora mismo visualizar BlaBlaCar en los próximos años, ¿qué crees que podrías contarnos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues yo creo que una consecuencia muy clara de todo lo que estamos trabajando ahora y te contaba, ¿no? Ahora llevamos unos años con esta multimodalidad, intentando ofrecer autobuses, trenes y el coche compartido, distribuyendo trenes y autobuses y con el coche compartido, que es nuestra principal diferenciación. Y yo creo que el futuro para nosotros es ser capaz de ser intermodales, es decir, que alguien meta su origen y su destino, por muy remoto que sea en España, y tenga un itinerario claro, fácil, de
de punto a punto, de punto A a punto B, y sepa cómo hacerlo en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente y sostenible posible. Claro. Para mí eso es una parte del futuro súper relevante de BlaBlaCar, y por supuesto también todo el desarrollo tecnológico. La tecnología Boost es simplemente un ejemplo de cómo estamos trabajando constantemente en mejorar el producto, poner toda la tecnología a disposición del producto y de las necesidades y retos que vemos en los 21 países donde operamos. Qué bueno. Pues a mí me queda como una última pregunta que hacerte, que es una pregunta como libre, abierta. Algo que nos quieras contar, algo Sí. que creas que tiene que estar en esta conversación hoy. Pues creo que, bueno, se me ocurrieron muchísimas cosas, pero es verdad que digo, hemos hablado mucho de cómo conecta BlaBlaCar zonas rurales, hemos hablado mucho del futuro de BlaBlaCar, de todo lo que está haciendo, de la conexión con lo público, de los retos, de cómo intentamos estar en el barro con todas las necesidades de los ciudadanos, pero no hemos hablado tanto de lo sostenible que resulta BlaBlaCar, de cómo ayuda esta sostenibilidad a contaminar menos. Y quería contar una cosa que a mí fue de las cosas que más me llamaron la atención. ¿Sí? Cuando lo leí por primera vez, surgió la oportunidad, y es que desde 2023 BlaBlaCar forma parte del catálogo de certificados de ahorro energético. Ajá. Esto implica que, además de las externalidades sociales y medioambientales que vemos claras de menos contaminación, evitar CO2, etcétera, estamos siendo capaces de medir el ahorro energético que supone el coche compartido. Para mí esto es una cosa súper potente en el sentido de... y se está midiendo dentro de BlaBlaCar con estas fichas que tiene el Ministerio, qué ahorro energético supone que una persona que iba a coger un coche privado y iba a viajar solo o acompañado deje de hacerlo y en vez de pedir a un familiar que le lleve, alquilar un coche, se meta en otro coche que ya iba a estar en circulación. Esto es súper potente, y nosotros lo que estamos haciendo con esto es premiar que nuestros conductores y nuestros pasajeros estén haciendo una movilidad más sostenible con incentivos económicos, con lo cual que además estamos alimentando esa rueda, y yo creo que también es muy potente porque, es que el año pasado a nivel global llenamos más de 70 millones de asientos vacíos y evitamos 2,5 toneladas de CO2. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y entonces, bueno, una nueva forma que tenemos, que cada día está más presente, de consumir y de tener los servicios, que tienen las empresas detrás, qué valores tienen, qué propósito. Y yo creo que aquí BlaBlaCar, con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con comunidad, es muy clara la diferenciación de marca y la conexión que tiene con los ciudadanos sobre, cómo consumimos y cómo nos movemos. Efectivamente, valores, propósito, esto es lo que realmente hace que estéis invitados hoy a hablar aquí con nosotros, porque las empresas mágicas son empresas que realmente tienen muy claro, ¿no?, su para qué, y tienen muy claro cómo llevar a cabo pues, todo un proceso que permita dejar huella, legado. Y bueno, BlaBlaCar es una empresa mágica, sin duda, por todo esto. María, a mí me gustaría preguntarte si ahora mismo alguna empresa mágica o que aspira a ser mágica nos está viendo, ¿qué le dirías? Yo creo que bueno, la tecnología nos da la capacidad de conectar y de hacer magia, nunca mejor dicho, con cosas que no se ven y de repente son tangibles. Y creo que nuestros pueblos son mágicos, y que darles la oportunidad de conectarlos, de aumentar las oportunidades que nos pueden dar, de que no se pierda esa cultura, de que no se pierda ese dinamismo que tienen todos nuestros pueblos y nuestras zonas, eso es lo que hace que cualquier empresa pueda ser mágica, y hay un sinfín de posibilidades y de oportunidades. Entonces yo creo que pensar en cómo la tecnología puede ayudar a todo esto y hacer tangible todo esto puede hacer que una empresa sea mágica como BlaBlaCar. Pues muchas gracias, María, por tu tiempo, por todo lo que nos has transmitido. Me ha gustado mucho conversar contigo, y gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta conversación mágica. Nos vemos en próximas conversaciones.